Genial. Así que bueno, Agustina, gracias por estar hoy con nosotros en el marco de Fundación Atlas. Le damos la bienvenida a la gente que se va sumando, que se seguirá sumando a lo largo de la charla mientras nosotros arreglamos la parte técnica. Pero bueno, Agustina es periodista, es licenciada en comunicación. Vos sos oriunda de Santiago del Estero, ¿no? No, yo soy oriunda, mira, te voy a contar. Yo nací en Buenos Aires. Cuando yo tenía 2 años vinimos para vivir acá, para Córdoba, por el trabajo de mi papá. Entonces, bueno, cordobesa por adopción, pero me recibí en la Universidad Católica de Santiago del Estero por un convenio que tenía mi facultad, pero acá de Córdoba. Ah, perfecto, buenísimo. Tenía la duda, ¿no? Entre Córdoba y Santiago, así según tu currículum. Sí. Así que, bueno, es una gran columnista, participó del programa de jóvenes investigadores de la Fundación Atlas, entre otras cosas, bueno, y además lo que ella nos quiera contar sobre ella misma. Martín, bueno, para mí es un placer por fin conocerte, porque luego de tantos correos y de tantas columnas enviadas de aquí para allá, nos conocemos face to face, así que para mí es un placer. Yo agradezco profundamente que en el marco de estas conversaciones de la Fundación Atlas, vos como autoridad me hayas invitado a disertar sobre esto. Y bueno, para que me conozcan, soy Agustina Blanco, soy periodista, licenciada en comunicación social, escribo para Atlas, escribo para la Fundación Libre, hemos fundado un medio de comunicación con un amigo que se llama Alt Media, tengo 27 años, próxima 28, pero en pandemia no se cumple. Así que no vale. Se festeja, sí, cumplírselo. Y nada, muy atenta a todo este atropello de las libertades en términos de la pandemia, pero específicamente en lo que respecta a la cuarentena. Así que cuando quieras comenzamos y hablamos de lo que es el periodismo y la pérdida de la libertad, digamos, en esos términos. Sí, yo estaba pensando en nuestra conversación de hoy y bueno, evidentemente estuve atento a lo que sucedió el día de ayer, las manifestaciones en distintos puntos de todo el país, ¿no? De un grupo de ciudadanos, que no sé si son la mitad, más de la mitad, menos de la mitad, pero gente que quiere trabajar, ¿no? Y reclama por su derecho a trabajar. Vemos el otro lado de la pandemia, se muestran algunos indicadores como exitosos en base a la cantidad de fallecidos comparado con otros países, pero vemos una parte silenciosa, ¿no? de muertes que hay de empresas, de personas que mueren por otras causas. Vemos un periodismo también alineado en algún sentido con un discurso oficial, y te pregunto cómo lo ves vos. Absolutamente. Yo fui a la charla, a la convocatoria de ayer, a la marcha en Córdoba capital, y la verdad es que hubo muchísima gente. Creo que eso sí se pudo plasmar un poco en los medios. Me enorgullece que así haya sido, y me parece importante. La gente salió a manifestarse porque se ha dado cuenta de que ha perdido la libertad en esta cuarentena. ¿Qué pasa? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Uno toma la libertad, que es un derecho fundamental y adquirido por el simple hecho de ser humano, que es así, es cierto, pero no lo valora. La gente lo da por algo que es ya dado de derecho y que no me lo pisotee ni nada, pero siempre va a estar ahí. No, la gente con la cuarentena, en términos del gobierno de Alberto Fernández, se ha dado cuenta de que el Estado había avasallado un poquito más de la cuenta de lo que a ellos les gusta, ¿no? Y creo que lo que comenzó con una palabra como expropiación, por así decirlo en algún sentido, fue una alerta que sonó en nuestras cabezas, una sirena que alertó, y la gente se empezó a preguntar qué otros presidentes de América Latina o qué otros presidentes de América Central como Cuba o América Latina como Venezuela, Chávez, había hablado de expropiación. Y yo creo que por ahí también vino un poco más el miedo, ¿no? Y la gente dejó de masticar tan felizmente este discurso oficialista del quédate en tu casa, cuando la realidad te indica que si te quedas en tu casa no vas a tener para sobrevivir. Porque Alberto Fernández dice que a este gobierno le importan los muertos, pero lo que habría que preguntarnos es si realmente le importan los vivos. Y creo que otra de las cosas que sonó con alarma en nuestras cabezas, sobre todo los periodistas, pero la sociedad civil también, fue cuando apenas comenzó la pandemia, que la ministra Sabrina Frederick dijo que iba a ciberpatrullar a la sociedad
en términos de lo que es la medición, entre comillas, del humor social. Entonces, habría que pensar que el humor social no es ningún delito, y recordarle a la antropóloga social, porque ella se autodefine así, que el ciberpatrullaje es bastante peligroso, ¿verdad? Yo he escrito a ese respecto porque en primera instancia nos sentimos que nos están vigilando constantemente, ¿no? Como vigilar y castigar de Michel Foucault. Y en segunda instancia porque nosotros tenemos el libre derecho de pensamiento, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad, bueno, muchas más libertades, la de circulación y demás, pero lo que respecta al periodismo es eso, y están contemplados y salvaguardados en lo que es la Constitución Nacional, en un régimen republicano y democrático, como se denomina la República Argentina, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que el gobierno está haciendo con la información que está sacando de nosotros en el ciberpatrullaje? Porque ha dicho que iba a ciberpatrullar todas las redes sociales. Entonces, como periodista, como ciudadana me aterra, pero como periodista me aterra aún más, porque nos están poniendo una espada contra la pared y nos están diciendo cuidado con lo que pensás, cuidado con lo que decís, y lisa y llanamente nos están censurando. Hay que tener cuidado con los bordes del ciberperiodismo, del ciberpatrullaje, porque es muy delgada la línea en la que se pueda transformar en inteligencia. De hecho, es inteligencia. Y nos podemos preguntar, ¿para qué están utilizando los datos el gobierno? ¿Hay alguna lista negra? ¿No hay alguna lista negra? ¿Por qué es necesario que sepan lo que opino o dejo de opinar si yo tengo el libre derecho de expresarme así, verdad? Sí, y en este sentido te pregunto, porque veo lo de que ha sucedido con Viviana Canosa en las últimas horas, ¿no? Que tuvo algunos comentarios desafortunados respecto de la vacuna y algunos tratamientos sin fundamento, pero veo una campaña mucho más grande, ¿no? Como desproporcionada, atacando, descalificándola a ella como para destruirla de fondo, ¿no? En este contexto, sí. ¿No? Este contexto de pandemia a nivel mundial y de cuarentena en Argentina, y ya lo que podemos decir de la parte de comunicación, que es interesante el fenómeno, es el fenómeno de la infoxicación. ¿Qué es esto? Nosotros estamos conectados a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, de los diarios, de la tele, de la radio, de los medios de comunicación gráficos, papel me refiero, y nos bombardean constantemente con información, ¿no? Y esa información que nosotros recibimos por nuestros sentidos es tal y es tanta que no podemos procesarla, no podemos canalizarla, no podemos analizarla para formar un pensamiento crítico. Entonces, cualquiera puede decir o cualquiera puede hacer lo que la información le ha llegado. A Viviana Canosa le llegó la información de que haber tomado un poco de cloro, creo que fue, no me acuerdo el nombre químico, y sí, después la destrozaron. Pero esto no es más que un síntoma de la infoxicación que estamos padeciendo y que no es culpa nuestra. Los ciudadanos no tenemos la responsabilidad de esto. La OMS da una pauta y luego se desdice para las 2 semanas decir otra cosa y, no sé, Putin sale con una vacuna y Estados Unidos sale con otra y otro dice que no está aprobada, pero Putin dice que en 2 meses va a vacunar a su población. Entonces, es toda una burbuja de información que nadie sabe ya qué hacer ni a quién creer, y eso es absolutamente peligroso. Y no encuentro que el gobierno nacional esté dando tampoco ninguna solución a esto, ¿no? Y es peligroso. Claro. Y la han destrozado a Viviana Canosa, y volviendo al tema del ciberpatrullaje y de la libertad de expresión, cuando hace unos meses también ella denunció que la habían intimidado, el presidente Alberto Fernández denunció que la había intimidado a través de un mensaje de texto, por tener un programa de televisión. Por eso parece mucha casualidad, ¿no? Y yo presentía que en algún momento iba a venir el ataque, ¿no? Y le buscaron el punto débil y le mandaron un misil nuclear, ¿no? Tremendo. La destrozaron. A mí me parece que lo que Viviana Canosa está haciendo, más allá de la responsabilidad o irresponsabilidad que ella haya tenido, eso corresponde al fuero personal de cada uno, y de acuerdo a la información que nos haya llegado de cada uno que piense libremente. Viviana Canosa está haciendo un extraordinario trabajo. Está llevando gente a los medios que no tenía mucha voz o que no tenía muchos espacios. Y creo que eso es lo que está molestando realmente de fondo, ¿no? Que haya llevado economistas como Javier Milei o que no haya infectado casualmente su programa con más infectólogos como lo tenemos en los grandes medios hegemónicos. Entonces, me parece que también vino por ahí. Otro de los atentados... Sí, decime. Sí, perdón. Y ¿sentís que vos como experta en comunicación
se está construyendo un relato oficial, digamos, que ya ha pasado esta especie de etapa de amor, digamos, de Alberto con toda la Argentina, los K y los no K, y ahora se está construyendo un relato, digamos, apuntado a dividir y a, digamos, tratar de sacar esta ventaja de la porción de mercado K a nivel político? Absolutamente. Acordate que, o recordemos que el albertismo no es más que kirchnerismo disfrazado. ¿Cuál fue la forma o la política que utilizó Cristina Fernández de Kirchner? Divide y reinarás de Nicolás Maquiavelo, y en términos de Ernesto Laclau también. La generación de un nosotros y un ellos, en términos de Laclau, para poder gobernar. Es decir, tachar al otro que no piensa como vos con una patria, con un antipatria. Esa es una forma de gobernar que corresponde al populismo. Y Alberto es eso, Alberto es populismo y Alberto es kirchnerismo. Y absolutamente que va a sacar provecho de toda esta situación. Creo que la gente ayer le ha puesto un freno a todo esto, se haya hecho escuchar, se ha dado cuenta de las libertades que ha perdido, ha dicho, bueno, yo tenía mi libertad, pero ya parece que desapareció, la tengo que ir a recuperar. Qué importante es ese concepto, ¿no? En relación con lo que es dado y con lo que nos sacan, ¿no? Porque uno piensa que lo dado siempre va a estar ahí, y no es así. Después viene una pandemia con un gobierno de corte autoritario como Argentina, porque es lo que es. Si te están censurando en el periodismo, si te están ciberpatrullando, si sabes que en Argentina la libertad de expresión bajó 7 puntos, eso es un dato que lo sacó Periodismo Sin Fronteras, todos los años hace una medición de cuáles son los países con mayor libertad de expresión. Y Argentina está en el puesto 64, en un ranking de 180. El más elevado es con menos libertad y es Corea del Norte. Lo preocupante no es que Argentina esté en el medio, lo preocupante del dato es que Argentina, desde que asumió Alberto Fernández, bajó 7 puntos en lo que es la libertad de expresión. Claro. Entonces, cuando hablamos de un gobierno absolutista o de este tipo de corte, estamos hablando con datos, que es lo que no quieren. Y ellos, mientras nosotros tenemos los datos, ellos están ocupados en construir el relato que vos tanto decís. Claro, y yo veo, por ejemplo, y te pregunto si también uno escucha los medios de comunicación, no todos, evidentemente, pero muchos como que repiten y repiten el relato oficial y una visión única respecto del fenómeno del COVID, y se repite, y parece que el que piensa distinto, digamos, vive en Marte, ¿no? Absolutamente. ¿Esto cómo se explica? ¿Hay, digamos, un discurso que se baja de alguna forma directa o indirecta a nivel sobres, a nivel algo oficial, sí, digamos, para constituir este tipo de visión? Es interesante. Yo creo que sí. De hecho, no voy a dar nombres, pero si poníamos un canal central a más o menos a las 7 de la tarde, en A24, hace 3 meses atrás, que lo escuchábamos con mucha atención, y cómo trataba el tema de la cuarentena, y si lo sintonizamos ahora, vamos a ver que el periodista que conduce ha cambiado bastante, se ha dado un poco vuelta. Entonces me parece que hay una bajada de línea, no sé si de los dueños del canal, pero sí del gobierno nacional, ¿no? Por eso también es este concepto de lo que es el ciberpatrullaje que intenta Sabina Fredere, para controlar qué es lo que se está diciendo en las redes y cómo ellos pueden contrarrestar este relato o sancionarnos, por supuesto. Claro. Y te pregunto, ¿las redes sociales son como un oasis de libertad para que la gente se manifieste y están sustituyendo de alguna forma o, digamos, trabajando complementariamente con la voz que antes era única de los medios, digamos? ¿Hay una competencia que de alguna forma hace que sea más sana esta visión y esta comunicación? Sí, la comunicación 2.0 viene a hacer eso y ya venía desde hace años. Pero lo interesante de esto es que fue en términos de la cuarentena que comenzó a desarrollarse, ¿no? De decir, a mí me gustaría hablar con Martín Simonetta sobre la libertad de expresión en Argentina, y en TN o en A24 o en cualquier otro canal no lo voy a poder ver, porque es muy difícil que inviten a Martín Simonetta, porque él tiene un pensamiento, o a Agustina Blanco, porque tienen un pensamiento que no corresponden o no se condicen con lo que es el pensamiento hegemónico. Entonces me parece que las redes sociales han venido a salvaguardar esto
y a unificar estos espacios en los que realmente hay pluralismo, ¿no? Nosotros prendemos la televisión en los canales hegemónicos y lo único que vemos todo el día es la cantidad de muertes, la cantidad de muertes, la cantidad de muertes, y los infectólogos hablando de que vamos a ir de mal en peor. Y la verdad es que eso tiene también un impacto psicológico en nosotros. Al principio, en la cuarentena, los primeros 14 días, nosotros dijimos, o quizás yo pensé, dije, bueno, ok, es necesario quedarnos cerraditos en casa porque el sistema de salud lo tiene que preparar, no está listo, es necesario que se hagan estos retoques y demás porque si no colapsábamos. O podíamos llegar a colapsar, que era lo que nos decían. Pero ya han pasado casi 4 meses y todavía sigue con el mismo discurso, lo cual nos queda claro de que lo están construyendo sobre la base, y segundo, que no tienen un plan económico y no saben cómo salir de la cuarentena. No saben cómo salir de la cuarentena. Entonces se empiezan a repetir, y les molesta que haya personas como nosotros que hemos salido a manifestarnos ayer, porque nos dimos cuenta de que estamos perdiendo nuestras libertades. ¿Sabes por qué nos dio la expropiación a Vicentín? Por la presión social. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo ves en este contexto de giro eventual que se produce en algunos casos? En Vicentín, la presión social generó un cambio de actitud. A nivel COVID, tal vez haya una relativa apertura, no sabemos, un cambio del discurso o no. Pero también en el caso, por ejemplo, de la apertura económica, ¿vos pensás que se va a haber más posibilidad de que la gente reabra sus negocios de forma más abierta, los bares, los gimnasios? Por ejemplo, hoy hay alguna noticia sobre que el veraneo viene más abierto de lo que se hablaba la semana pasada, ¿no? Ojalá así sea, yo creo que sí, me parece que ya el relato les quedó chico. Están preocupados, hubieron varias marchas, la verdad fue multitudinaria, y creo que sí. Aparte, no puedes mantener una sociedad cerrada durante 6 meses. Dicen que, escuché por ahí que posiblemente hasta diciembre. ¿Cómo haces para mantener a la gente hasta diciembre? La gente tiene que comer. Claro. Si a Alberto Fernández le interesan los muertos, digo, la vida, nosotros no le está interesando tampoco a las personas que están con vida. La gente que necesita es un monotributista, o que no puede trabajar desde la casa, o que es un changarín, y que necesita realmente abrir la temporada de verano también. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a clausurar las playas para que la gente no vaya? Si en Europa han estado yendo a las playas también. Por supuesto que en términos de una pandemia hay que tener cuidados y responsabilidad, ¿no? Que eso viene del fuero privado de cada uno. Pero no podemos permitir que el gobierno nos diga, no, vos a la playa no vas a ir porque con el traje de baño y el barbijo incluso así te podés contagiar. No, de ninguna manera. Me parece que Argentina... Sí. Sí, te hago una pregunta, vos que sos experta en comunicación, algo que yo no conozco pero me apasiona, respecto de la comunicación de la izquierda, ¿no? Comparada con la comunicación de la no izquierda. Digamos, ¿qué características tiene, ¿no?, la comunicación de la izquierda? Yo lo veo y pienso en Gramsci, pienso en Goebbels, y veo una comunicación, digamos, que apunta tipo a las emociones más que a la razón, a argumentos falsos pero fáciles de comprender, y realmente es un tema apasionante, ¿no? No es que lo defiendo, pero me apasiona ver la forma en que lo manejan y cómo construyen realidades falsas, si cabe la expresión, con tanta facilidad. Sí, eso se llama comunicación de masas, y es así como vos decís, se centran en un único discurso, hablando de la comunicación de masas específicamente, que baja desde el gobierno, que baja de una autoridad, y que lo repiten tantas veces en forma de propaganda que las personas ya no son capaces de pensar en otra cosa distinta, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. No voy a hablar de la pandemia, pero te voy a hablar de las películas del peronismo. ¿Vos has visto alguna película de Evita Perón? O algunas de todo. Una parte. La de Madonna, bueno, un poco. La de Madonna. Es fantástica esa película. Me vas a decir que no te emocionó. Increíble, llorás. Bueno, sí. Llega a ese punto. Y te voy a dar otro ejemplo. ¿Has visto la película también, bueno, con Esther Goris, también de Perón? También llorás con esa película. Es impresionante. Sí. ¿Qué tiene la comunicación de masas? Tiene esto, apunta a las emociones y jamás a lo crítico, ¿no? Y es tanto el mensaje y tanto lo van repitiendo por todos los medios de comunicación, porque tenés los medios de comunicación que le pasan pauta, y tenés los organismos del Estado, el aparato estatal, propiamente dicho, con la propaganda constantemente. Vos entrás a una página a leer una noticia
y te aparece un banner del gobierno nacional, nos cuidamos entre todos, ¿viste? Entras a YouTube a ver un video, en Argentina nos cuidamos entre todos, quédate en tu casa, salva vidas. Los últimos videos que ha sacado el gobierno nacional, haciendo alusión a la muerte, sí, son aterradores, no sé si has visto algunos, son aterradores. ¿Y qué hace eso? Están ejerciendo la política a través de un discurso hegemónico, pero utilizando el miedo. Y cuando vos utilizás el miedo, ¿qué hace el miedo? Nos paraliza. Y cuando nos paraliza, ¿qué pasa cuando nos paralizamos? Nos quedamos quietos y no podemos pensar. Claro. Dejamos que nuestras emociones actúen por nosotros, y eso es lo que está llevando a cabo. Y la izquierda tiene eso, desde Gramsci a la fecha. Es decir, Gramsci decía, el intelectual orgánico y modificar la cultura. Y bueno, así se empezó a esparcir todo, ¿no? Y en el nacionalsocialismo también lo hemos visto, ¿no? Con el gran Goebbels. Decía una frase, miente, que algo quedará. Y eso es cierto. Y es así. Y esta es la forma de comunicación que tiene el gobierno. Y ya nos ha quedado claro, del kirchnerismo puro y duro en los últimos 12 años, es que son expertos en comunicación. Yo te veo un discurso de Cristina Fernández de Kirchner y yo no la conozco, soy una española, y prendo la tele y me encuentro con un discurso de Cristina Kirchner y digo, esta señora es fabulosa, quiero que venga a gobernar mi país. Y es eso, apela a la emoción y a lo emotivo, porque como carece de crítica, carece de datos, carece de fundamentos, carece de razón, tienen que apelar a eso. Bueno, hola, no sé si sí, quién se congeló, sí. Si vos o yo, pero nos congelamos. Sí, nos congelamos. Nos hackearon, ¿viste? Tanto hablar de estos temas. Pero bueno, y un poquito para ir cerrando, y gracias por tu visión, tu sabiduría al respecto, es muy alentadora. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué nos falta a los liberales para mejorar en la comunicación? Somos expertos más en economía en general, ¿viste? Pero como que sí. nos falla más la comunicación. Absolutamente. ¿Qué consejos nos darías? Porque no tenemos un relato. Sacarnos del ámbito de los números, y te voy a decir una cosa. Yo no soy economista, no estudié números, yo salí del secundario y huí de los números. Y así muchísima gente. Me fui para el lado de las humanidades, de las ciencias sociales, periodismo, comunicación, bueno. ¿Qué pasa? La gente ve el número y dice, es algo frívolo. Hay que tener cuidado, ¿no? Me da miedo el número. Es más importante, no lo sé, que un dirigente político diga o tal cosa emotiva a través de su cuenta de Twitter y demás. ¿Qué nos falta a los liberales? Hacernos de un relato. Porque si bien el dato mata al relato, es necesario tener un relato. Si no, estamos perdidos. A la gente que no le gustan los datos, o que los tiene con mucho desprecio, porque son frívolos, porque un dato es frío, no se van a acercar. Pero fíjate que a mí me parece que sí, a través de las marchas, la gente, o a través de la cuarentena, se empezó a dar cuenta de que el relato de Alberto Fernández no era tan buenudo, tan bueno, como él había prometido, ¿no? Y bueno, creo que nosotros tenemos que acaparar también esos espacios y decir, vení, esto te dijo Alberto, pero nosotros tenemos esta propuesta para hacerte, donde nadie te va a hacer de tus libertades individuales ni nada por el estilo. Vos sos libre, pero sos responsable. ¿Qué tenemos que hacer? Construir un relato y unirnos todos. Esas son las dos recetas que tengo: la construcción del relato y unirnos. Así que, Agustina, espectacular tus palabras y gracias por desasnarnos en esta materia de la comunicación. Y bueno, yo, para cumplir un poco con los tiempos, quería ir cerrando y agradecerle a todos los presentes por su presencia. Esta entrevista, apenas terminamos, se sube a Instagram, así que se puede volver a ver, y después se sube también a YouTube, así que también se puede ver ahí y compartir por las distintas vías. Así que bueno, Agustina, ya te agradezco muchísimo. Sos una gran comunicadora, aparte me pareció divertidísima la charla, lo cual es un indicador de la buena onda y de lo bien que vos comunicás y tratás temas difíciles de forma amigable, ¿no? Para los que no somos expertos en esta materia. Así que muchas gracias a todos, y bueno, nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, Martín, cariños, y muchas gracias a todos, saludos. Nos vemos, gracias, chao.